¿Cómo vemos la voluntad de Dios en medio del sufrimiento? Mira, es una gran pregunta. Y la pregunta no es por qué Dios permite el sufrimiento, sino realmente deberíamos estar preguntando cómo Dios trabaja a través del sufrimiento. Y esta es probablemente la pregunta más difícil que enfrentamos siempre nosotros los cristianos. Y si soy honesto, cualquiera que te dé respuestas simples o a preguntas como estas tan complejas, creo que le hace un flaco favor a lo que es el Evangelio. Yo no tengo todas las respuestas, pero te puedo dar ciertas verdades bíblicas sólidas que nos pueden ayudar a todos, incluyéndote a ti en el día de hoy, a tener un ancla en medio de la tormenta. Empecemos por un momento con lo que yo puedo entender y he estudiado que no es la voluntad de Dios. Hermanos, oye, Dios no se despierta cada mañana planeando cómo hacerte sufrir. La teología barata dice que todo pasa por algo o que Dios necesitaba otro ángel en el cielo. Eso es algo no tan solo falso, sino que creo que es cruel. Dios no es un puppeteer cósmico, ¿verdad? Manipulando las tragedias de la gente para enseñarte lecciones. El sufrimiento yo creo que entra en el mundo por diferentes lugares. Entre ellos, número uno, las consecuencias naturales de un mundo caído. También las decisiones destructivas que la gente toma y los ataques espirituales también del enemigo, que no podemos, ¿verdad?, estar ajenos a ellos. Ninguna de estas cosas es la voluntad perfecta de Dios. Así que comprende eso, lo que no es. Pero ahora por un momento, ¿qué sí es la voluntad de Dios? Cuando miramos la palabra del Señor nos damos cuenta que la voluntad de Dios es, entre muchas cosas, número uno, prometerte su presencia en medio de tu dolor. Salmos capítulo 34 dice que Dios está cerca de los que están quebrantados en sus corazones. No es que Él cause el quebrantamiento, es que se acerca cuando tú estás quebrantado. Jesús no prometió realmente una vida sin lágrimas, pero sí prometió siempre secar cada una de nuestras lágrimas. Lo segundo que nosotros podemos entender cuando miramos la palabra del Señor es ver el propósito de Dios a través de nuestros procesos. Y aquí es donde yo creo que tenemos que permitir que la soberanía de Dios brille con su mayor esplendor. Él no causa todo nuestro dolor, nuestras dificultades, pero sí usa todo lo que nos llega para su gloria y para su honra. José eventualmente, este personaje de la Biblia, lo entendió así de una forma magistral cuando luego de haber sido vendido, entregado, probablemente conoce la historia, al final de la historia, él le declara a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios encaminó todo esto para bendición. Él dice, ¿sabes qué? Dios le dio un twist a mi vida trágica y cambió todo para bendición. Otra cosa que yo creo que debes tener como verdad en tu vida en medio del sufrimiento es el poder de Dios para transformarte. La realidad es que el apóstol Pablo, cuando escribe acerca de las tribulaciones, él dice que estas tribulaciones que vivimos son momentáneas. Y dice él en 2 Corintios que produce un eterno peso de gloria. Fíjate que el apóstol Pablo no minimiza el dolor presente, pero lo que hace es ponernos una perspectiva eterna del futuro, darnos esperanza. Así que nuestro dolor es temporal, pero está produciendo algo eterno, algo más grande. Yo quisiera, luego de tú entender estas cosas, me gustaría que cuando vas a enfrentar el sufrimiento y el dolor, miraras tu vida desde 3 ángulos o perspectivas. Número 1, creo que siempre tenemos que mirar lo que es el carácter de Dios. Santiago capítulo 1 nos dice que en las pruebas, ¿verdad?, se desarrolla nuestro carácter y el carácter de Dios se ve. No es que Dios cause pruebas, es que Dios es un Dios que está con nosotros en medio de las pruebas y nuestro carácter se va forjando poco a poco. El fuego no crea el oro, pero sí lo purifica. Lo otro que yo creo que debes aprender en medio de todas las cosas es mirar el sufrimiento con el lente de la compasión. 2 Corintios dice que Dios es el Dios de toda consolación y que nos consuela en medio de nuestras tribulaciones. Así que nuestro dolor, nuestro sufrimiento se convierte muchas veces en un ministerio, un testimonio que se convierte en el antídoto de alguien más. Yo no había entendido eso hasta en varias ocasiones que he tenido que sentarme a darle consejos a pastores, ministros que han pasado por situaciones similares de las que yo he vivido. Lo otro que yo creo que nos debe ayudar a filtrar el sufrimiento es mirar la cruz.
el lente de la cruz. Jesús específicamente sufrió no porque fuera la voluntad del Padre causar dolor, sino porque era la única manera en que había para redimir un mundo roto. Así que el sufrimiento más injusto de la historia produjo la salvación más gloriosa, tu salvación y la mía. Así que es importante que lo miremos y lo veamos desde esa manera. Si procesas todas estas ideas que te he dado, entonces siempre debes recordar que tu dolor es real, sí es real, pero no es permanente. Que tu pregunta a lo que estás viviendo es válida, pero no es fatal. Que tienes que pensar que tu fe puede quizás tambalearse en un momento dado, pero no se va a quebrar. Y siempre recuerda que tu historia presente no es tu destino final. La voluntad de Dios no siempre es explicable en el momento, pero siempre es confiable. Cuando tú miras para atrás, eventualmente tú vas a decir, sabes, ahora entiendo por qué pasé por aquellas cosas. A veces no la entendemos hasta que miremos un poco más adelante y nos demos cuenta de todo lo que Él hace con nosotros. Ahora, siempre podemos confiar en Dios. Siempre. Como te dije, no te prometo respuestas fáciles, ¿verdad? Pero tienes que entender que lo mejor que te puedo decir, lo que dice la palabra de Dios, su presencia es constante. Tu sufrimiento no es evidencia de que Dios te falló. Es evidencia de que vives en un mundo donde Él está y que está redimiendo día tras día.